Los metales para los huesos. Dentro del avance de la medicina, una de las ramas más desarrolladas a lo largo de las últimas décadas es la de la prótesis para reconstruir partes dadas o perdidas tras algún accidente o enfermedad. Se han probado muchos materiales para sustituir tejidos como los de los vasos sanguíneos, válvulas del corazón, dientes o huesos. Entre ellos hay cerámicas, plásticos y metales. Gracias a la continua investigación, esos materiales son cada vez más estables y duraderos. El cuerpo los acepta mejor y se adaptan bien a la forma y función que pretenden sustituir. Para el reemplazo de huesos y dientes o para los tornillos, clavos y diversas piezas con que se reparan, desde hace mucho se emplean metales. Desde luego, no todos los elementos metálicos sirven para esta prótesis, pues aunque todos tienen propiedades similares, solo algunos resultan de utilidad. Nos hemos preguntado de cuáles estos metales son los más adecuados, y los más adecuados es el acero inoxidable, titanio o cromo, y aleaciones de cobalto. También nos hemos preguntado qué propiedades deben de tener los materiales para que reemplacen a los huesos, pues tienen que ser fuertes y capaces de soportar un peso corporal, deben ser flexibles en general, los componentes deben ser durables, flexibles y funcionar en el cuerpo sin causar una reacción en el sistema inmunológico. Ventajas y desventajas que presentan cada uno. Por ejemplo, las propiedades del acero inoxidable ofrecen características materiales únicas a un precio competitivo, haciendo la alternativa lógica para las especificaciones de artefactos médicos. Una alta resistencia, la corrosión y un bajo contenido de carbono son factores claves que hacen del acero inoxidable adecuado para las aplicaciones médicas, sobre todo los grados de acero. Se puede decir que es perfecto para el uso de la medicina. Gran ventaja, mientras que el titanio igual, solamente que él tiene otra gran ventaja, que es que se adhiere al hueso y es biocompatible. El acero no lo es, también de gran utilidad en la medicina. El cuerpo humano tiene como tejido de sostén el tejido óseo que constituye el hueso, cabeza 28, tronco 52, extremidades superiores 64, extremidades inferiores 62. Sus funciones son que el soporte el esqueleto proporciona para el cuerpo y como tal soporta los tejidos blandos. La resistencia brinda por las diferentes orientaciones que tienen las láminas óseas que integran los huesos, también sostienen los tejidos blandos y también protege los órganos vitales. Por eso es la resistencia que opone un cuerpo al corte. La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. La solubilidad es la medida de la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en otro. La reactividad es la capacidad de reacción química que presenta ante otros reactivos. La tenacidad es la cualidad que se opone con resistencia de formarse o romperse. La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones para realizar movimientos con la mayor amplitud posible. La toxicidad es la capacidad de alguna sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo. Los huesos son tejidos vivos que están en un recambio de sustancias en cuya masa efectivamente hay 45% de sales minerales, 25% de agua, 30% de materia orgánica y esta última incluye células vivas y varios compuestos de estructura compleja. Caso 1. Solución. Yo escogí la opción B ya que suena la opción más lógica y real en un caso sobre la composición de los huesos, ya que es una opción con sentido, con validez y en la cual se puede dar con es como una fuente confiable. Yo no escogí las otras opciones por la razón de que a pesar de ser confiable, bastante lógica y confiable, no es tan concreta como la opción B, ya que esa es la más sustentable, la que más sustentabilidad tiene. Caso 2. ¿Cuál de los siguientes procedimientos es el más adecuado para fabricar las aleaciones? La solución yo creo que es la opción C, ya que es la que más procedimiento abarca, la que es más confiable por su demostración sobre el tema y en la que más elaboración tiene. Las otras, aunque son bastante reales y no tienen mayor elaboración, y son levemente sencillas, por lo cual es más fácil aplicar la opción correcta, es la C. Hierro. Elemento químico con símbolo Fe, número atómico 26 y con un peso atómico de 55.847. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, con el 5%. Es un metal maleable, tenaz y de color gris plateado y magnético. Los cuatro isótopos estables que se encuentran en la naturaleza tienen la masa 54, 56, 57 y 58. El hierro comercial contiene cantidades pequeñas de carbono y otras impurezas que alteran sus propiedades físicas.
que son mejoradas apreciablemente por la adición de carbono y otros elementos aliantes. El hierro, comercialmente puro, se usa para la producción de láminas de metal galvanizado y de electroimanes. Cobre. El elemento químico de símbolo Cu, número atómico 29, uno de los metales de transición e importante metal no ferroso. Su utilidad se debe a la combinación de sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, así como a sus propiedades eléctricas y su abundancia. Este material está presente en automóviles, trenes, aviones, barcos e incluso en vehículos especiales. Es utilizado en los motores, en los sistemas electrónicos y en los sistemas eléctricos. Un automóvil nuevo utiliza unos 20 kilos de cobre, el doble de los 10 kilos que se utilizaba en la década de 1970. Oro. El oro es uno de los elementos químicos del número atómico 79, que está ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica. Es un metal precioso blando de color amarillo. Su símbolo es Au. Es un metal transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y dúctil. El oro es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas. Se utiliza en la joyería, la industria y la electrónica. Por su resistencia a la corrosión, se ha empleado como símbolo de pureza, valor. Plata. Propiedades generales. La plata es un metal muy dúctil y maleable, algo más duro que el oro, y se presenta un brillo blanco, metálico, susceptible al pulimiento. Se mantiene en agua y aire, si bien su superficie se empaña en presencia de ozono, sulfuro de hidrógeno o aire con azufre. La plata se ha empleado para fabricar monedas desde 700 años antes de Cristo, inicialmente con un electrón, aleación natural de oro y plata, y más tarde de plata pura, en joyería y platería para fabricar gran variedad de artículos ornamentales y de uso doméstico, cotidiano, y con un menor grado de pureza. ¿Podrían ser adecuados los materiales mencionados para fabricar una prótesis de sustitución a un hueso? No, no se podría emplear, ya que los materiales mencionados son pesados y se utilizan más para construcciones, aparatos electrodomésticos y artículos de cocina, y las propiedades que contienen podrían ser dañinos para el ser humano. Para fabricar una prótesis de cadera de acero inoxidable se requieren 2 kilogramos de material, los cuales son hierro, con un porcentaje de 61.72%, que equivale a 1.234.4 gramos, cromo, con un porcentaje de 18%, que equivale a 360 gramos, níquel, con un porcentaje de 14%, que equivale a 280 gramos, molibdeno con un porcentaje de 3%, que equivale a 60 gramos, manganeso con un porcentaje de 2%, que equivale a 40 gramos, silicio con un porcentaje de 0.75%, que equivale a 15 gramos, cobre con un porcentaje de 0.5%, que equivale a 10 gramos, y por último, carbono con un porcentaje de 0.03%, que equivale a 0.6 gramos. Compuesto. En química, un compuesto es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos distintos de la tabla periódica. Los compuestos pueden ser representados por una fórmula química. Mezcla homogénea. El aire es un ejemplo de una mezcla homogénea de las sustancias gaseosas, nitrógeno, oxígeno y cantidades menores de otras sustancias. La sal, el azúcar y numerosas sustancias que se disuelven en agua forman mezclas homogéneas. Mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea es una mezcla que está compuesta de elementos que no son uniformes o que tienen regiones localizadas que tienen propiedades diferentes. En la química física y en las ciencias de la materia, la definición de una mezcla heterogénea es una mezcla que contiene componentes en fases distintas. Elemento. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única.
¿Cómo se clasifican a las aleaciones? Como compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea o elemento. Las aleaciones se clasifican como elementos, ya que es una combinación de propiedades metálicas que está compuesta de dos o más elementos metálicos sólidos. El hule de espuma, las esponjas, el metal trabecular y otros materiales porosos que se consideran mezclas homogéneas o heterogéneas. Mezclas homogéneas, ya que sus componentes no se distinguen con facilidad.